Bienvenidos alumnos de la Escuela de Farmacia de primer ciclo. Mi nombre es Iván Pajuelo Pedreros, químico farmacéutico de profesión. Conmigo van a llevar 3 cursos muy importantes durante su carrera de este ciclo, como son obtención de medicamentos esenciales, técnicas de administración de medicamentos y anatomía humana. En estos momentos voy a dictarle las clases de atención de medicamentos esenciales. Como pueden ver ustedes, medicamentos, siempre esa palabrita que ven ustedes ahí, siempre van a encontrar en toda su durante la larga carrera que van a llevar. Ustedes siempre van a estar relacionados su carrera con medicamentos. Y eso tienen que ustedes manejar siempre al revés y al derecho. Como subtítulo vemos lo que son desafíos globales y regionales que enfrenta el sector salud. Existe numerosos problemas a nivel nacional y a nivel mundial, como por ejemplo ahora que estamos pasando el problema de lo que es la pandemia. ¿Y cuál es ese problema? El desabastecimiento de insumos y productos médicos, que también a nosotros como farmacéuticos nos involucra. Lo otro es el no apropiado tratamiento para esta pandemia, o sea, para este virus. Aún no existe un tratamiento adecuado para esto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Crear una nueva vacuna. Bien, vamos a hablar de una pequeña introducción acerca del tema. Hablamos siempre de la medicina. Dice que es una ciencia que ha tenido mayor impacto sobre la humanidad. Gracias a ella, la esperanza de vida media de los hombres y mujeres se ha alargado. La capacidad de estudiar y comprender muchos de los trastornos, infecciones y enfermedades que nos han afectado a lo largo de la historia ha permitido buscar medios para lograr una mejor salud. ¿Qué nos está diciendo o qué nos está refiriendo esta pequeña introducción? Que gracias a la capacidad de esta medicina, el hombre, el ser humano, ha podido alargar un poco más su vida. ¿Cómo así? Fíjense que ahora el ser humano puede curarse. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese existido un medicamento? Todos nos hubiesen muerto quizás con una simple gripe. Pero gracias a la ciencia y a la medicina nos ha permitido curarnos, desarrollarnos. Los medicamentos no solo sirven para curar, sino también para prevenir, diagnosticar, evaluar. Entonces, a lo largo de los años, el ser humano ha tenido esa capacidad para poder desarrollar muchas tecnologías médicas, impidiendo así el avance de toda infección y toda enfermedad concerniente al ser humano. Y esto no queda allí, continúa, la ciencia continúa, no para de explorar nuevos medicamentos, ¿ah? Nuevas estructuras para poder desarrollar y avanzar así en la nueva ciencia en lo que concerniente a medicamentos. Vean que es importante la ciencia, es muy importante. ¿Por qué? Porque también el ser humano no ha dejado de estudiar, continúa siempre en su avance, en su afán de querer conocer más y más. En la actualidad se está haciendo muchas mutaciones genéticas. Entonces, eso
ha permitido a que el ser humano conozca diferentes tipos de medicamentos. Los tipos de medicamentos, según sus usos y sus efectos secundarios. En la actualidad existen diferentes tipos de medicamentos. Ustedes, como seres humanos, han podido ustedes desarrollar su uso de cada medicamento. Como por ejemplo, yo sé que cada uno de ustedes han usado alguna vez una pomada, han usado alguna vez un inyectable, o quizás han tomado alguna pastilla. Pero aquí existe el dilema. Ustedes saben su efecto secundario, saben cuál es su reacción adversa que puede ocurrir con ese medicamento. No, ¿verdad? Pero para ello, ustedes como farmacéuticos van a ir disipando todas esas dudas, van a ir conociendo cada uno de estos medicamentos, cuáles son sus principios activos, cuáles son su acción farmacológica y cuáles son sus reacciones adversas de cada medicamento. Poco a poco vamos a ir avanzando, ¿no?, en el desarrollo de los temas. Otra pregunta que se hace es, ¿cuáles son los distintos fármacos que existen y para qué sirven? Como decía anteriormente, ustedes saben que cuando tienen una fiebre, lo primero que hacen es toman un paracetamol. ¿Ustedes saben cuál es el principio activo del paracetamol? ¿Y para qué sirve? Un ejemplo, el paracetamol, su principio activo es el acetaminofén, y es un antipirético. O sea, antipirético, contra la fiebre. Anti es contra, pirético o pirosis es fiebre. Entonces quiere decir es contra la fiebre. Para eso se toma un paracetamol. ¿Y cuáles son las reacciones adversas? Entonces, eso vamos a ir conociendo. Ustedes como farmacéuticos van a ir conociendo, chicos. Ustedes no solo si quieren deben quedarse ahí solamente escuchando, sino que tienen que investigar, tienen que leer, buscar. Y a mí me gustaría que durante la reunión que vamos a tener en el Zoom, como ya les voy a ir conociendo a uno cada uno, me gustaría que también participen, como para poder nosotros conversar, discutir. Bien, chicos, es importante nosotros saber, investigar. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Diferentes tipos y formas de presentaciones de medicamentos, ¿no es cierto? Podemos ver ahí pomos, frascos, pastillas, tabletas, grajeas de colores y formas. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes como farmacéuticos que van a hacer tienen todas las herramientas necesarias y apropiadas para poder manejar en el desenvolvimiento de una prescripción médica. ¿Entienden? Cuando alguien, y quizás alguna vez cuando yo vaya a una farmacia y le encuentre a uno de ustedes atendiendo ahí y les diga, quiero un medicamento para la infección estomacal. Ustedes voltean a su stand y van a ver infinidad de medicamentos como están viendo acá. Y ustedes van a elegir el apropiado porque ustedes son capaces y van a ser capaces también de poder indicar, recomendar. Pero tenemos el alcance de sus medicamentos. Pero para ello tenemos que conocer, leer, para qué sirve, cómo debo tomar, para qué debo tomar, cuándo no debo tomar, con qué debo tomar. Entonces, esos conocimientos son básicos
y muy apropiados en cada uno de ustedes. La pregunta, ¿qué son medicamentos? Los fármacos son un compuesto químico que está formado por uno o varios principios activos que realizan la acción dentro del organismo y excipientes, elementos que están allí para facilitar la administración del principio activo. Les explico. El medicamento es una sustancia química. Digo sustancia química porque son compuestos químicos elaborados en un laboratorio, con principios activos. Les venía diciendo anteriormente, por ejemplo, para la fiebre. El principio activo para la fiebre es el acetaminofén. Ese principio activo va a realizar una acción farmacológica dentro de tu organismo. Desde que ingresa a tu estómago, se va a disolver y de ahí va a pasar a torrente sanguíneo. Ese medicamento va a actuar donde está produciendo esa fiebre. Ese es el principio activo, o sea, que realiza una acción dentro de tu organismo. Y hablamos de excipientes, son las formas, o sea, son las, por ejemplo, una cápsula o una tableta está formado por un principio activo y por excipientes o almidón. El almidón va a formar la cápsula o la tableta que va a permitir el ingreso a nuestro organismo, en este caso en forma de tabletas, ¿no? Entonces va a permitir o facilitar la administración del principio activo. Ese es más o menos una presentación simple de lo que es un medicamento. Son fármacos compuestos químicos que están formados por uno o varios principios activos que realizan la acción dentro del organismo y los excipientes que están ahí para facilitar la administración del medicamento o principio activo. Tipos de medicamentos según su uso. Existen diversos criterios para clasificar a los fármacos como el código ATC. El código ATC es a nivel mundial. Son siglas en inglés que significa anatómico, terapéutico, químico, que utiliza la Organización Mundial de Salud, u otros más simples como los que se usa por su forma farmacéutica. Tenemos lo que son sólidos, líquidos, gaseosos, según la vía de administración, oral, rectal o según sus indicaciones. Este último puede ser el más sencillo para empezar a diferenciar tipos de medicamentos porque se centra en su uso sin entrar en muchos más detalles, o sea, según la indicación. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, en su forma farmacéutica. Hablamos de los sólidos. Por ejemplo, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué medicamento sólido estaríamos hablando? Una tableta, una grajea, un comprimido. Son medicamentos en forma sólida. Tenemos también lo que es líquido, como por ejemplo los jarabes, los inyectables, los sueros, las vacunas. Aquí también podemos indicar lo que es los semisólidos. ¿Saben algún ejemplo? Por ejemplo, ¿quién no ha usado alguna vez una pomada? Un ungüento. Son presentaciones en formas semisólidas. Y también, ¿por qué no decirlo en forma gaseosa? Como por ejemplo los
inhaladores, ¿no? Y según la vía de administración, tenemos lo que son oral, rectal, ¿ah? Tenemos aquí lo que son parenteral, en oral tenemos lo que son por la vía lingual, o sea, de la boca, rectal, los famosos supositorios. En la vía parenteral tenemos cuáles son las inyecciones. Y las inyecciones tenemos diferentes formas. Y esos temas, por ejemplo, que son la intramuscular, intravenosa, intradérmica, intrasubcutánea, esas son las vías parenterales, según su vía de administración. Esos temas los vamos a ir llevando poco a poco, pero en otro curso, como es la técnica de administración de medicamentos. Y chicos, esos son los diferentes tipos de medicamentos según su
Algunos conceptos generales según la Organización Mundial de la Salud. Salud. ¿Qué significa salud? Es un estado de completo bienestar físico, ojo, físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, salud no solamente puedo decir no tengo infección, ¿ah? No tengo heridas, no, sino también a nivel emocional. Si tú te encuentras bien emocionalmente, físicamente y mentalmente, entonces puedes considerarte bien de salud. Pero siempre el ser humano en la actualidad no podemos definir nosotros o decir estamos físicamente, mentalmente o socialmente bien. De alguna manera padecemos con cualquier una de ellas. En este momento estamos quizás nosotros emocionalmente preocupados, estresados, que no nos den este contagio de este virus. Entonces no podemos decir que estamos bien de salud, estamos todavía un poco enfermos. ¿Y qué es enfermedad? Es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causa en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Enfermedad es la ausencia de salud, todo lo contrario. Otro concepto básico que siempre vamos a llevar en el transcurso de nuestra carrera: medicamento de marca. Ustedes han escuchado siempre, medicamento de marca es mejor que el medicamento genérico, más simple. Pero tenemos que conocer nosotros los conceptos básicos de cada uno para poder nosotros eh, desarrollar estos temas, poder con otros conversar con nuestros compañeros, con el resto de las personas. Ustedes tienen que conocer principalmente cuáles son los conceptos fundamentales de estos temas. Los medicamentos de marca hacen referencia al nombre comercial o registro de marca, definido como el nombre registrado de un producto. Este nombre es propiedad privada del fabricante o titular registro sanitario y se utiliza para distinguir un medicamento entre los competidores del mercado. Les explico. Yo, como dueño de una fábrica de medicamentos, voy a crear un medicamento para la fiebre. Lógicamente que para la fiebre es el acetaminofén, más conocido como el paracetamol. Pero yo no lo voy a poner paracetamol. Tengo que distinguirlo, ese medicamento, con un nombre comercial. Para ello tengo que ponerle mi nombre de marca, ¿no? Entonces para ello tengo que ponerle quitafiebre, por ejemplo. Y más abajito le pongo paracetamol como principio activo. Entonces ese es, como fabricante, yo lo voy a cambiar de estructura en la forma de presentación. Voy a crear un medicamento para la fiebre, pero con mi nombre propio. Esos son medicamentos de marca, al margen de que ese medicamento sea de otra forma de presentación. Y medicamentos genéricos es aquel que se distribuye rotulando con el nombre del principio activo, DCI, se refiere a la denominación común internacional. Por ejemplo, el DCI del paracetamol es el acetaminofén. Entonces, un medicamento genérico lo van a encontrar como acetaminofén, sin ser identificado con una marca de fábrica o marca comercial, genérico. No confundamos siempre esto que con el medicamento del genérico no les va a hacer bien. Al contrario, sí son excelentes medicamentos que te hacen bien siempre y cuando cumplan el tratamiento y la dosis adecuada. Se respete esas dosis.